comienzo contando esto. Una vez viendo, me encantan los documentales, una vez viendo un documental acerca de la situación de los elefantes. Y simplemente le doy una cifra para que más o menos dimensione de qué se trata el asunto. Resulta que en el año 1900 habían 10 millones de elefantes en el planeta, 10 millones de elefantes. Hoy día son alrededor de 350.000. Cuando yo vi este documental me quedé impresionado porque ¿cuál es el problema? El gran problema que ha hecho que de 10 millones de elefantes hoy día hayan solamente 350.000 elefantes. Y es el tráfico del marfil. O sea, en África especialmente, se matan elefantes solamente para sacarle los colmillos de marfil. Después de que le sacan los colmillos del marfil, ellos obviamente los hacen contrabando y llegan principalmente a China, donde personas de mucho dinero en China, ¿qué es lo que hacen con eso? Bueno, le mandan a hacer figuras, ¿cómo se llama? Casitas y cosas por el estilo. Vamos a ir a artesanía, para que después ellos los pongan ahí en sus muebles, en la sala. Y uno dice, todo ese es el proceso que ocurre para que simplemente una persona allá en ese lugar, en ese país, se dé el gusto de tener eso ahí en su sala, ese adorno. ¿Y eso qué costó? La muerte de un elefante. ¿A ese hombre le interesa la muerte de ese elefante del cual se obtuvo ese marfil? No le interesa en lo más mínimo. Pero obviamente las personas que hacen esto estando en África, es la ambición que los mueve a hacer esto, porque es un negocio. Lo tremendo del asunto es que en toda esa cadena de personas que participan en esto, hay cero sensibilidad para este tipo de animales. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Hermano, porque esto es una evidencia, es como un síntoma del mundo en que nosotros vivimos, porque se refleja aquí. Pero uno puede ver el mismo síntoma, la misma evidencia del hombre al nivel que el ser humano puede llegar, donde empieza a perder toda sensibilidad y puede caer en prácticas que, digo yo, si el hombre es capaz de hacer esto, el hombre también es capaz. Y uno puede ver ejemplos en nuestro mundo, en diferentes lugares del mundo, en diferentes sociedades, donde el hombre sería capaz, aún con su maldad, autodestruirse. Y es por la pura gracia de Dios, la misericordia de Dios, que no ha sido así. Y hermanos, esto lo que me hace pensar es que ese es el mundo en que vivimos. Un mundo en tinieblas, un mundo en oscuridad. Y Jesús, por eso el mensaje se llama la luz prometida para un mundo en oscuridad. Esa es la realidad, un mundo en oscuridad. Oremos. Dios, guíanos, Señor, esta mañana para que la exposición de tu palabra nos haga valorar, Señor, lo que significa Jesús para nosotros y para este mundo. Es la luz, Señor, que vino a un mundo en oscuridad. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda hacer, Dios, ese trabajo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y lo primero que quisiera compartir es Jesús, esta luz prometida para un mundo en oscuridad. Jesús es la luz prometida. Dice Isaías 9:1 al 2, del pasaje que acabamos de leer, pero solamente el versículo 1 y 2, dice, esto ocurre como 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús, esta profecía. Este es el tiempo más o menos en que fue escrito Isaías.
Entonces dice Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Dice, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, en la profecía. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que dice Isaías muchos décadas antes. Y después, en Mateo 4:13, podemos ver el cumplimiento de esta profecía. Y dice, y dejando a Nazaret, hablando de Jesús, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Justo lo que había dicho Isaías. Y dice, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Exactamente el mismo lugar que menciona Isaías. Y Isaías menciona la profecía. Mateo menciona la profecía dicha por Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí se cumple. Entonces, ¿quién es la luz de la que va a resplandecer en esta región de Israel, del territorio israelí? ¿Quién es esa luz? Jesús. En él se cumplió. Él es la luz prometida. Ahora, hay un detalle. Hay un detalle porque hay que entrar al contexto histórico de lo que está ocurriendo aquí. Más o menos, no sé si todos lo saben, pero en un momento de la historia del pueblo de Israel, Israel se separó en dos reinos. El reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, que eran las restantes tribus, que eran 10 tribus. Se separaron, se dividieron. Entonces, después, lo que ocurrió es que vino el imperio asirio, más o menos en el año 722, antes de Cristo, vino el imperio asirio e invadió el reino del norte, donde estaban, por ejemplo, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, donde está la región de Galilea. No cuando uno ve el mapa, ¿no es cierto?, ve el mar de Galilea y después va el río, ¿no? Y abajo está el mar muerto. Bueno, ¿tienen eso en mente? Bueno, la parte de arriba es el mar de Galilea y ahí estaba la región de Zabulón y de Neftalí. Esa región fue la que fue invadida por el imperio asirio. Pero la práctica que tenía el imperio asirio cuando conquistaba un pueblo, una nación, una región, la práctica que ellos tenían para ir, desmantelando la unidad cultural, era sacar gente de ese territorio y llevándolos a sus otros territorios, donde ellos ya tenían dominio, y ponían gente también ahí. Gente ya que estaba absorbida culturalmente por las costumbres del imperio asirio, y ahí eran puestos. ¿Cuál era la idea? La idea era como, al hacer eso, era como que la gente de ese lugar fuera perdiendo su identidad cultural, fuera perdiendo su arraigo y por lo tanto su resistencia al dominio del imperio romano, y que en algún momento, ¿no?, con esa identidad cultural que uno tiene, uno diría, bueno, ahora llegó el momento de rebelarnos contra este imperio. Pero cuando eso se va perdiendo, se va diluyendo, ya no hay más esa resistencia. Y ya no hay más necesidad, vamos a decirlo, de rebelarse contra el imperio romano, porque la gente ya se adaptó a esto. ¿Cuál es el asunto? El asunto que el imperio romano aplicaba este tipo de política sistemática de deportación y de repoblación.
¿Ya? De esa manera ellos debilitaban la identidad cultural y la política de los pueblos conquistados. Ahora, esto tiene implicaciones y un impacto bien importante. ¿Por qué? Porque la cultura asiria, ¿no?, de este imperio asirio, tenían ciertas prácticas. Por ejemplo, rituales de magia, lo que estamos viendo un poco ahí en la clase, hoy en la mañana. Ellos usaban objetos, ¿no es cierto?, simbólicos para transferir o eliminar males, ¿no? Como hay esa práctica también hoy día, ¿no es cierto? Personas que usan una foto o cosas por el estilo para hacer un mal o para proteger a las personas. Se podían aplastar figurillas para simbolizar el destino de los que eran desertores. Se hacían sacrificios humanos. Y, por ejemplo, había un tipo de sacrificio, bien interesante este sacrificio. ¿Por qué? Porque se elegía una persona para que en cierto sentido representara al rey, y para proteger al rey se sacrificaba a esta persona que ocupaba el lugar del rey. Esta persona asumía como la idea del papel del rey y era sacrificada en el lugar del rey. ¿Para qué? Para evitar, ¿cómo se llama?, que otros hicieran presagios negativos hacia el rey. Y esa era una manera que ellos tenían, esa práctica de esta persona la vamos a sacrificar en lugar del rey. Y otro tipo de sacrificio que ellos hacían, por ejemplo, a esclavos. Y el sacrificio consistía en sacarle el corazón a la persona. Otra práctica que ellos tenían cuando ellos venían y invadían un lugar era despellejar a las personas que ellos, tomaban como prisioneros. Pero los despellejaban vivos, no muertos. Eso no era una práctica. Por eso recordemos cuando Dios le dijo a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del profeta. Cuando le dijo que fuera a Nínive, ¿no es cierto? A Jonás, que fuera a predicar a la gente. Y Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque Nínive era una de las capitales del imperio asirio. Y como Jonás conocía estas prácticas, él decía, yo no voy a ir a predicar a esa gente. Lo que esa gente necesita, Señor, es que tú mandes juicio y termines con esa gente, porque esa es la solución para este tipo de personas. Pero así digamos, a ese nivel de maldad había. Quemaban a los prisioneros, los sacrificaban sacando el corazón, despellejándolos vivos y cosas por el estilo, y poniendo su pellejo en murallas para intimidar al resto de la gente, para que ellos tuvieran miedo y nunca se rebelaran contra el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto, hermanos? Obviamente, imagínense una sociedad donde ocurre todo este tipo de prácticas. ¿Cómo está esa sociedad? ¿Cómo, después que pasan décadas, qué tipo de sociedad tenemos ahí? ¿Qué tipo de mentalidad tenemos en la gente que vive en ese lugar? O sea, lo que reina ahí es la muerte, la oscuridad, la maldad. Por eso dice Isaías, ese pueblo, ¿no es cierto?, que estaba bajo oscuridad, luz le resplandeció. Ya ellos habían perdido completamente, esas que eran tribus de Israel, ellos habían perdido su identidad, ellos habían perdido esa conexión con el Dios de Israel. Ellos habían perdido esa conexión con obedecer y cumplir los mandamientos que Dios había establecido a ellos. Se habían desconectado de eso. Habían vivido un proceso donde su identidad cultural con todas esas cosas se habían perdido. Y en ese mundo
viene Jesús. Obviamente es un mundo, como ya podemos saber, a veces nosotros vivimos un contexto, como me ha pasado a mí, como pasa en mi país, en Chile, donde ciertas prácticas, bueno, ahora ha cambiado la cosa, pero ciertas prácticas ocultistas y de ese tipo no son tan fuertes como en otros países. Y cuando uno va a otros países, uno ve que esas prácticas son muy fuertes y ahí uno se ve muy impactado al ver esa realidad tan distinta del contexto en que uno viene. Y la gente lo ve como algo normal. Entonces, eso es donde Jesús viene a nacer, donde Jesús viene a cumplir la profecía. Entonces, hermanos, Jesús es, ¿cómo se llama? La luz prometida. Esa es una cosa. Dos, Jesús es la única y verdadera luz que alumbra. ¿Qué dice Juan 1, 4 al 9? Dice, en él estaba la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, Jesús es la única y verdadera luz que alumbra. Aquí está diciendo que Juan, un hombre obviamente, usado de una manera muy especial por Dios, un hombre que sobresalía en ese contexto, en ese momento, en ese contexto social, que traía un mensaje, pero Juan aclaraba, yo no soy la luz. Esa luz prometida, ese Mesías prometido, yo no soy ese. No. Yo doy testimonio de quién es esa luz. Y esa luz es solamente Jesús. Él es la única y verdadera luz. Entonces, Juan hace la aclaración y aquí en el Evangelio de Juan también se hace esa aclaración. ¿No es cierto? Para que no se confundieran la persona a la que podríamos decir donde se están cumpliendo las profecías de que iba a venir esta luz a un mundo de oscuridad era el Señor Jesús. También Juan 12:46 dice, palabras del mismo Señor Jesús, dice, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Son palabras de Jesús. Entonces, Jesús es la única y verdadera luz que alumbra. Él es. No es Juan, no es ninguna otra persona, es solamente el Señor Jesús. Y Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hermanos, la pregunta es, ¿por qué Jesús es la luz del mundo? Porque Juan dice, no, la luz del mundo no soy yo. El Evangelio de Juan dice, la luz del mundo no es Juan. ¿Quién es la luz? Jesús. El Señor Jesús mismo se identifica a Él como esa luz que alumbra, ¿no es cierto?, a este mundo y que trae, vida a este mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús es la luz del mundo? Porque en la historia de la humanidad, considerando a todas las personas que han sobresalido en la historia de la humanidad, la única persona que restaura al ser humano al propósito y diseño original para el cual fue creado, y vio Dios que era bueno, es Jesús. ¿Se acuerdan Génesis 1? Cuando dice en diferentes versículos, dice, y vio Dios que era bueno. Y se repite esa frase, y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos muestra eso? Que todo lo que Dios hizo era bueno. Y al final dice, y era en gran manera bueno.
Todo lo que Dios hizo fue bueno. Obviamente vino el pecado y dañó todo. Dañó al ser humano, dañó la relación con Dios. El hombre perdió, digamos, su diseño y su propósito original. ¿Por qué? Porque se introdujo el pecado. Se introdujo la oscuridad, las tinieblas a este mundo. Y no hay ninguna otra persona, ni Mahoma, ni nadie de ese tipo de personas puede, imposible, no puede restaurar al ser humano a ese diseño original de Dios, donde Dios tenía un propósito con nosotros los seres humanos. Solamente Jesús. Por eso, esa es la razón por qué Jesús es la luz. Y la luz es del mensaje de Jesús, su enseñanza, los valores y principios que contiene este mensaje de la luz de Jesús. Hermano, es impresionante. Pero el contenido del mensaje del Señor Jesús, sus enseñanzas, los valores que contiene y los principios que contiene ese mensaje, traen el verdadero bienestar. Desde lo espiritual hasta impactar todo el ser del ser humano. No hay otro mensaje. Mire, todas las demás alternativas, o supuestas alternativas, las demás luces, ¿no? Y aquí nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios, que por gracia de Dios hemos conocido la verdad, lo entendemos clarito. Pero saben que allá afuera de este lugar, allá en esta sociedad, en este mundo, aquí en Chicago y en muchas partes del mundo, la gente va atrás de otras luces. Pueden ser religiones, pueden ser ideologías, pueden ser filosofías. A eso me refiero cuando digo otras luces. Religiones, ideologías, filosofías, que lo interesante de esas cosas, hermanos queridos, esas cosas tienen mezcla de verdad y de mentira. Por eso mucha gente es engañada. Por eso mucha gente es seducida y caen en la trampa y caen en el error. Porque es la forma perfecta de engañar. ¿Para qué? Para ir tras luces que jamás, hermanos, se van a alinear al ser humano con su propósito y sentido de la vida. Jamás. Jamás van a lograr traer verdadero bienestar al ser humano desde lo más profundo del ser humano, desde lo espiritual. Siempre va a apuntar a lo superficial. ¿No es cierto? Esas luces solamente van a ayudar a un nivel superficial. Eso es como tomarse un analgésico que le ayuda a su, digamos, al malestar, al dolor, al síntoma, pero no resuelve el problema. Esa es la diferencia con Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Porque yo soy la única persona que puede restaurar al ser humano y traer verdadero bienestar a partir de lo más profundo del ser humano, que es a partir de lo espiritual. Todos los demás, esas luces, que este mundo y obviamente el enemigo que está detrás de eso, lo que ofrece es todo ayuda al nivel de lo superficial. Nada más. Y la gente va y prueba una y otra cosa y no le funciona y va tras otra y así. Pero Jesús solamente es esa luz, la única luz verdadera. 3, la condición del hombre y su necesidad de la luz de Jesús. Corintios 4:4 dice, 2 Corintios 4:4 dice,
en los cuales el Dios de este siglo, dice, mire lo que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio. La luz del mensaje de Jesús. La luz de Jesús. El evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, el ser humano es impresionante, pero el ser humano está bajo el engaño de Satanás. Para nosotros es súper evidente. Para nosotros es algo tan claro. Y uno llega a un punto, desde la perspectiva de uno, donde uno dice, ¿cómo la gente puede creer ese tipo de cosas? ¿Cómo la gente tan fácilmente puede ser engañada con ese tipo de verdades, entre comillas? Y para uno es impresionante. Pero aquí Pablo está diciendo que la gente está cegada en su entendimiento, producto del Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. El ser humano está bajo el engaño de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no vean la verdad del evangelio. Como dijo el Señor Jesús en su momento, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si no conoces la verdad, no una de las verdades, no, la verdad, vas a experimentar libertad. Vas a poder ver las cosas con total claridad. Ahora todo va a hacer sentido, todo te va a hacer sentido. Vas a encontrar la razón por la cual existo. Vas a entender cuál es el propósito del ser humano en este mundo. Vas a entender realmente de dónde nosotros venimos. Todo va a ser claro si conoces la verdad. Pero este mundo no puede conocer la verdad, porque este Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Así que por tanto el ser humano en su condición natural no conoce la verdad. No la conoce y está bajo engaño. Como dice la palabra de Dios, está bajo el engaño del padre de mentira. El que engaña al mundo entero. Así se refiere la palabra de Dios. El padre de mentira. Por eso, hermanos, en este tiempo, en esta fecha, ¿cómo vemos actuando al padre de mentira? ¿Lo pueden ver? ¿No lo pueden ver? ¿Qué celebramos en esta época? ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a decirlo así. ¿Qué se celebra en esta época del año? Y cuando yo prendo la televisión, ¿qué es lo que veo que se está promoviendo? ¿No es cierto? Ahí uno ve al padre de mentira actuando. Desviando la mirada. ¿Por qué? Porque es el padre de mentira. El que engaña al mundo. El que tiene a los incrédulos cegados en su entendimiento para que no vean la verdad. El Dios de este siglo ha convertido la Navidad en cualquier cosa menos en recordar el nacimiento del Salvador de este mundo, a Jesús, la luz del mundo. Eso es lo que ha hecho Satanás. Sutilmente lo ha desviado. Y obviamente no lo hace reemplazando por algo grotesco y feo, no. Por algo bonito, con música bonita. Y todo bonito, y el mundo, la gente de este mundo, cae tan fácilmente en el engaño. Qué triste. Esa es la condición del hombre.
Así está el hombre. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, palabras del Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El ser humano está en oscuridad espiritual. ¿Cómo? Separado de Dios, bajo el dominio del pecado y bajo condenación. A veces pienso que a veces hay una forma de presentar el Evangelio y a veces se presenta de tal forma que las personas tienen la idea, la sensación, a la persona que se le está compartiendo el Evangelio, la persona queda con la idea, porque yo estoy, digamos, de alguna manera proyectando esa idea. No porque la persona simplemente lo cree de la nada, sino por la forma de presentar el Evangelio. La persona queda con la sensación, bueno, todavía no voy a decidir si acepto la vida eterna o, voy a condenación. Y la persona tiene la sensación que está en un lugar neutral, pero no es así. La única opción que tiene el ser humano es echar mano a la vida eterna, porque en el estado que está separado de Dios, está bajo condenación, está bajo el dominio del Dios de este siglo. Esa es su posición, esa es su condición. El Dios, esa es la realidad. Esa es la razón, hermanos queridos, porque yo digo, las canciones de Navidad obviamente son bonitas, nosotros escuchamos en la casa canciones de Navidad, todo bonito, es lindo escuchar las canciones de Navidad, pero de repente uno pierde la noción de las cosas, la dimensión de qué se trata esto. En realidad Jesús no vino para que el ser humano creara una fecha de celebrar la Navidad y hacernos regalos. Pero no, eso se ha convertido. Y de alguna manera eso nos ha ido perdiendo la dimensión de lo que se trata esto. Y de lo que se trata esto es que por esa razón, esa es la razón por qué este mundo necesita la luz de Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo. Para eso Jesús un día nació ahí en Belén. ¿Para qué? Para trasladarnos al reino de Dios. Para obtener el perdón de nuestros pecados. Para tener herencia de vida eterna con todos aquellos que ponen en Jesús su convicción de salvación. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque vamos derecho a una condenación eterna sin Cristo. 4. La reacción del hombre ante la luz de Jesús. La reacción del hombre ante la luz de Jesús. Esta es la condición del hombre, esta es la necesidad del hombre, necesita la luz de Jesús. Pero hay una reacción del hombre ante la luz de Jesús. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación. Dice, que la luz vino al mundo, dice. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Hermano, la verdadera razón por que un hombre rechaza la luz de Jesús, la verdadera razón. ¿Usted ha visto debates? Debates de cristianos prominentes con ateos prominentes. ¿Ha visto esos debates? Y ellos argumentan con mucha sabiduría, ¿no es cierto?, apelando a diferentes conceptos y usando tecnicismos y todo es un disfraz. ¿Por qué es un disfraz? Porque la verdadera razón de rechazar la luz de Jesús, como lo dice aquí el Evangelio de Juan, es porque su corazón está inclinado y entregado al placer del pecado. Dice, aman las tinieblas. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. La aman. Aman ese estilo de vida. Aman, ¿cómo se llama? Ese tipo de prácticas. Hacen lo malo. Sus obras son malas. Aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque esto es como a veces ha pasado en los trabajos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay unos trabajadores ahí que se la llevan bien relajados, bien tranquilos, se dan sus vueltecitas por aquí y por allá, y de repente aparece un cristiano, vamos a decirlo así, ¿no? Y resulta que este cristiano le da por ser responsable, llega siempre a la hora, hace todo bien hecho, y los demás empiezan a decir, oye, cálmate. Bájale el acelerador, por favor. ¿Por qué? Porque obviamente el jefe, cuando vea a ese trabajador haciendo todo bien, siendo responsable, va a servir como un parámetro para mostrar lo irresponsable que son los otros trabajadores, que sacan la vuelta, que pierden el tiempo. Entonces no les conviene. ¿Y qué termina muchas veces pasando? Que empiezan a hacerle sentir el rechazo a este otro trabajador. Pero ¿cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es la condición de ellos. Es su actitud. Ese es el problema. Lo mismo con este mundo. Este mundo aborrece la luz, rechaza la luz de Jesús. No digo que todos, pero muchos. ¿Por qué? Porque es un parámetro. Es un espejo que no les agrada cuando el problema no es el mensaje de Jesús, el problema está en ellos. Es su actitud, es su inclinación a lo malo. Y también aborrecen la ética del Evangelio. Les molesta la ética del Evangelio. ¿Por qué le llamas correcto a esto? ¿Por qué decir que esto es lo correcto y esto es incorrecto? ¿Por qué haces eso? Aborrecen la ética del Evangelio. ¿Por qué? Porque la ética del Evangelio actúa como un parámetro que les muestra su corrupción moral. Y hermano, y se ponen a la defensiva. ¿Por qué? Porque tener que aceptar su condición les genera pánico. Tener que asumir que yo he vivido una vida con prácticas que son vergonzosas, eso me da pánico. Tener que enfrentarme y tener que mostrar quién realmente soy yo, les da pánico. Por eso aborrecen la ética del Evangelio. Tienen miedos de tener que aceptar que muchas de sus conductas son vergonzosas. Entran en un estado de pánico. ¿Y cómo, se traduce eso? Es un proceso interno en la persona. ¿Cómo se traduce? Criticando, difamando el mensaje de la luz de Jesús. Y hay un autoengaño. Lucas 11, 34 al 36 dice:
La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas, así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí, que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué está queriendo decir con esto? Quiere decir la manera en que yo percibo la realidad. ¿Ya? Cuando Jesús dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, enseña que la forma en que miras, interpretas y recibes la verdad determina el estado de tu ser. En otras palabras, es todo lo que hay aquí dentro te hace ver las cosas de una manera. El asunto no está allá, el asunto está acá. Yo voy a interpretar todas las cosas dependiendo todo lo que hay aquí dentro. Entonces, cuando tu ojo es bueno, o sea, hay claridad, hay un enfoque correcto, el enfoque es bajo la luz del Evangelio, ¿cómo voy a interpretar las cosas yo? Voy a poder discernir claramente qué está bien y qué está mal. Pero cuando tu ojo es maligno, porque aquí, todo lo que hay aquí, en entendimiento, viene de cualquier parte menos de la palabra de Dios, obviamente que tengo una distorsión moral. Ya no sé distinguir qué está bien, qué está mal. A lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo. Entonces, todo depende de lo que está aquí. Entonces, el asunto es que Jesús dice, ten cuidado de no creer que tienes luz cuando en realidad estás en oscuridad. Tú crees que estoy bien. O sea, así, a ese nivel, decir, no, yo estoy bien. O sea, creyendo que todo lo que está en su interior está bien. O sea, ese es el nivel al que el ser humano puede llegar. Como dice alguien, el engaño más peligroso es creer que no estás engañado. Está la distorsión moral interior que ya no logras identificar lo mal que estás y sin embargo crees que todo está bien. Ese es el engaño. El hombre está en esa condición, autoengañado. No tiene la capacidad de ver la luz. Aún el mismo Satanás puede engañar al ser humano con cosas que tienen apariencia de bondad, de luz, pero que te mantienen alejado de Dios, del Señor Jesús y de la salvación. Como dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es la realidad, hermanos, es el autoengaño en que el mundo está. Y por último, los que están en la luz, o sea nosotros, somos llamados a ser luz. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es vivir el evangelio de Jesús, no el evangelio de mi denominación, no el evangelio que viene de cualquier lugar, de cualquier fuente, menos realmente de aquí. Este es el evangelio que nosotros somos llamados a vivir. Aquí está quien lo modeló y aquí está quien lo enseñó. El Señor Jesús. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que como iglesia aprender a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos en la luz somos llamados a ser luz.
es vivir el Evangelio de Jesús de tal forma que las personas glorifiquen a Dios. Esto no va a ocurrir con religiosidad. No, es vivir imitando la vida del Señor Jesús. Y este mundo, hermano querido, ¿qué es lo que necesita? Hoy día más que nunca necesita una iglesia que pueda levantarse para mostrar la luz de Jesús, porque Él es la única luz que restaura al ser humano a una relación con Dios y al propósito y al diseño para el cual fue creado. No hay otro lugar, no hay otra persona. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por conocer la verdad. En medio de nuestras imperfecciones, nuestras fallas, Señor, anhelamos poder ser luz en este mundo. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a nosotros, Dios, a poder marcar la diferencia en este mundo, Señor, que está en tinieblas, pero ha llegado a tal grado que ya ni siquiera logra distinguir la condición en que han caído. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a marcar la diferencia, a no proyectar religiosidad, a no proyectar, Señor, reglas y reglamentos, a proyectar el carácter de Jesús, el mensaje de Jesús, la vida de Jesús. Señor, porque es la única manera en que, bendito Dios, este mundo podrá encontrar, Señor, el camino, Señor, de regreso hacia su Creador. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos y clamamos todo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar para terminar este tiempo. Dios bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. Todos estamos en la batalla, Padre Celestial, para poder, Señor, proclamar la verdad del Señor Jesucristo. Porque un día, bendito Dios, todo esto acabará. Todo esto terminará. Un día, Señor, tú traerás a juicio a todas las personas. Y gracias porque nuestra confianza en Cristo nos permite tener la confianza, Señor, de que nosotros seremos libres, Señor, de condenación. Pero hay un mundo necesitado, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.